En todo el mundo, los desiertos se están expandiendo más rápido de lo que las naciones pueden responder. Y China se encontraba al borde de ese colapso, mientras las dunas avanzaban hacia comunidades enteras. Entonces, sin previo aviso, un maestro de escuela lanzó un plan tan extraño que desafiaba la lógica, cubriendo el desierto con cientos de millones de sauces, liberando millones de conejos y formando paneles solares en un caballo colosal. La transformación sorprendió a expertos globales, pero la verdad detrás de cómo sucedió es mucho más inquietante de lo que cualquiera esperaba. Comencemos con el momento en que todo comenzó a salir mal. El desierto que empezó a actuar como si estuviera vivo. Los agricultores del norte de China se despertaron para encontrar sus hogares enterrados bajo dunas de arena que no existían en los días anteriores. Para cuando los funcionarios se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pueblos enteros ya estaban desapareciendo bajo olas de desierto que avanzaban como un depredador viviente, consumiendo campos, caminos y tierras de cultivo con una velocidad aterradora. El desierto de Kubuki estaba en el corazón de la crisis. Más de 18.600 kilómetros cuadrados de arena estéril, donde las temperaturas caían a menos 20 grados Celsius en invierno y agrietaban el suelo en el calor del verano. Sin embargo, no era el clima lo que aterrorizaba a los lugareños. Era el implacable avance de la arena. La gente se despertaría para encontrar dunas más altas que sus casas, reemplazando los campos que habían plantado solo días antes. A principios de los 2000, el Kubuki había avanzado más de 40 kilómetros al este, tragando miles de acres cada año. La desertificación ya no era un problema local. Casi el 27,4% de las tierras de China, un área 4 veces el tamaño de Texas, ya había sido superada. Pero hay más. Se pierden anualmente 20 millones de toneladas de cultivos. Tormentas de arena llegaron a ciudades como Pekín, convirtiendo el día en noche a cientos de kilómetros de distancia. El gobierno intentó todo. En las décadas de 1950 y 1960, los funcionarios plantaron bosques cortavientos, restringieron el pastoreo y perforaron pozos profundos para anclar el suelo. Se gastaron miles de millones. Decenas de miles de trabajadores trabajaron bajo un calor extremo y un frío que calaba los huesos. Aún así, la arena no se detenía. Simplemente cambiaba de curso y seguía avanzando. Más de 400 millones de personas vivían a lo largo de sus bordes, sin saber nunca si sus hogares sobrevivirían a la próxima temporada. La mayoría de los expertos creían que el desierto era imparable. Entre 1950 y 2000, China gastó más de 30.000 millones de dólares plantando bosques cortavientos. Sin embargo, datos satelitales mostraron que el desierto de Kubuki se expandió en 4.040 kilómetros cuadrados durante ese mismo periodo. Los árboles murieron porque el suelo mismo estaba muerto. Comunidades enteras estaban preparadas para abandonar sus tierras. Pero mientras el país veía desaparecer la tierra poco a poco, un hombre se negó a aceptar que no se podía hacer nada. No era científico ni trabajador del gobierno, y ni siquiera era rico. Solo era un maestro que vivía lo suficientemente cerca de las dunas para verlas borrar todo lo familiar. Y en lugar de rendirse, eligió enfrentarse al desierto de frente, poniendo en marcha un resultado que nadie esperaba. Y cuando finalmente reveló su solución, fue tan absurda que incluso sus seguidores más cercanos asumieron que había perdido la cabeza porque nada sobre liberar 1 millón de conejos en el desierto más inhóspito del mundo tenía algún sentido lógico. El hombre que intentó detener el desierto. Wang Wenbiao, un maestro de escuela, vació todos sus ahorros de por vida, pidió prestados millones de yuanes usando su fábrica de sal como garantía, acumulando deudas que tomarían a su familia 15 años para pagar, y mudó a su familia a una choza rodeada de dunas de arena que amenazaban con enterrarlos vivos, todo para perseguir una idea tan imprudente que todos asumieron que había perdido la cabeza. Mientras el desierto seguía devorando tierra como una máquina imparable, él creía haber encontrado una manera de detenerlo, y el riesgo que tomó se convertiría en el punto de inflexión que nadie vio venir. Para él, esto no era solo el clima. Era una advertencia de lo rápido que el desierto se estaba acercando. Una mañana, después de otra lucha solo para llegar a su aula, se dio cuenta de que no podía seguir escapando de las dunas cambiantes. Si el desierto no dejara de avanzar, entonces lo confrontaría él mismo. Sonaba imposible. Sus amigos se rieron. Los funcionarios desestimaron su idea por completo, pero se negó a retroceder. Wang había visto al desierto consumir 3 aldeas vecinas en solo 5 años. En 1988, una tormenta de arena severa enterró la carretera principal por 8 días, cortando el suministro de alimentos y medicinas.
Fue entonces cuando decidió que esperar soluciones del gobierno ya no era una opción. Él tenía una pequeña fábrica de sal que apenas mantenía a su familia. Sin embargo, vació todos sus centavos, pidió prestado más allá de sus posibilidades y compró grandes extensiones de tierra que nadie quería porque no eran más que arena. Luego se mudó con su familia directamente al desierto de Kubuki, viviendo en una pequeña cabaña rodeada de dunas que amenazaban con enterrar las paredes en noches de tormenta. La gente asumió que era solo cuestión de tiempo antes de que sus deudas lo aplastaran. Pero en lugar de desacelerar, él aceleró. Comenzó Narro a invertir en equipos y suministros mucho más allá de lo que un dueño de fábrica pequeña debería haber podido permitirse. Bulldozers, millones de brotes de sauce, paja para barreras, kilómetros de líneas de riego por goteo y suficiente cerca para delinear secciones enteras de tierras vacías. Se estaba preparando para una pelea que desde afuera parecía imposible de ganar. Mientras todos esperaban su fracaso, Wang trabajaba como si supiera algo que nadie más sabía. Y cuando la primera fase de su plan finalmente tomó forma, sorprendió incluso a las personas que más dudaban de él, porque su siguiente movimiento fue tan audaz que cambiaría todo el curso de la guerra del desierto. Las criaturas que nadie esperaba. Antes de que el mundo supiera por qué el desierto muerto del norte de China dejó de expandirse repentinamente, los investigadores rastrearon el punto de inflexión hasta algo que sonaba imposible. Después de estabilizar las dunas, Wong introdujo los conejos que parecían inofensivos, pero que se convertirían en el elemento más disruptivo de toda la transformación. A primera vista, nadie entendió por qué estos animales importaban, pero el impacto que crearon sorprendería a los científicos globales años después. Con los sauces manteniendo la arena en su lugar y el suelo ya no desplazándose con cada tormenta, Wong sabía que la tierra necesitaba más que sombra para recuperarse. Necesitaba algo que pudiera sobrevivir a condiciones climáticas adversas, multiplicarse rápidamente y generar el único ingrediente que faltaba más que cualquier otra cosa en el desierto de Kubuki, suelo que pudiera sustentar la vida. Wong necesitaba animales que pudieran producir desechos ricos en nitrógeno, sobrevivir a inviernos de menos 20 grados Celsius, no sobrepastorear los sauces jóvenes y que pudieran ser contenidos en jaulas simples. Las ovejas producían más estiércol, pero destruirían los cortavientos. Las cabras eran demasiado destructivas. Las gallinas no podían sobrevivir al frío. Solo los conejos Rex cumplían todos los requisitos. Estos no eran conejos salvajes que buscaban sobras, sino una raza cuidadosamente seleccionada, conocida por su piel suave de alto valor que se vendía a precios premium. Requerían poca agua, toleraban noches de congelación y calor extremo durante el día, y se reproducían a un ritmo mucho mayor que los conejos comunes. Cada hembra produce entre 6 y 8 camadas al año, con entre 8 y 12 crías por camada, generando entre 50 y 70 crías por coneja, bajo condiciones óptimas. Con una gestión adecuada de la cría, las poblaciones podrían duplicarse cada 6 meses. Cada conejo permanecía en granjas limpias y cerradas. No se liberó ninguno en la naturaleza. Cada parte generó ingresos, haciendo que el sistema se mantuviera financieramente por sí mismo. Cada parte de la operación generó ingresos, lo que hizo que todo el sistema fuera financieramente autosuficiente. Pero el verdadero avance vino de algo que la mayoría de la gente nunca consideró: los desechos. La arena del desierto no contenía nutrientes, ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, nada que las plantas necesitaran. Los conejos Rex producen pequeñas bolitas concentradas que actúan como fertilizante listo para usar. Como los conejos no podían descomponer completamente las semillas, cada bolita contenía tanto nutrientes como semillas de plantas sin procesar, convirtiendo cada excremento en un kit de inicio compacto para nueva vegetación. Cuando las bolitas caían sobre la arena y se mezclaban con la próxima lluvia, surgían pastos y arbustos con su propio suministro natural de nutrientes adjunto. A lo largo de unos pocos años, las áreas tratadas de esta manera produjeron varias toneladas de suelo fértil oscuro por hectárea. Regiones que alguna vez fueron descartadas como muertas comenzaron a mostrar signos de recuperación que los expertos habían considerado imposibles. Wang no solo introdujo conejos, activó un motor biológico que reconstruyó la tierra desde cero. Y una vez que este ciclo comenzó a repetirse, el avance del desierto se desaceleró y luego se detuvo, preparando el escenario para un resultado aún más extraño que nadie había predicho. El ciclo que nadie pensó que podría existir. Para el año 2005, el análisis satelital detectó un aumento de materia orgánica de 1.2% en 550 kilómetros cuadrados en solo 18 meses. Para comparar, la formación natural del suelo desértico toma 500.000 años para lograr el mismo aumento. Los científicos no pudieron explicar qué estaba acelerando el proceso.
Cuando los investigadores rastrearon la transformación hasta su origen, descubrieron un ciclo biológico tan preciso que parecía diseñado, excepto que nadie lo había diseñado de esa manera. Los sauces habían crecido lo suficientemente altos como para bloquear la luz solar y reducir el calor superficial, estabilizando el suelo debajo. Sus brotes tiernos proporcionaban una fuente de alimento confiable para los conejos, que prosperaban en condiciones que mataban a la mayoría de los otros animales. Mientras los conejos comían, sus pellets ricos en nutrientes caían sobre la arena, aportando el nitrógeno, fósforo y potasio que el desierto necesitaba desesperadamente, además de semillas no digeridas listas para brotar. Los sistemas digestivos de los conejos operan a 38 a 39 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para matar patógenos, pero lo suficientemente frescos como para preservar cubiertas duras de semillas. Las semillas de plantas resistentes del desierto pasan intactas, prerremojadas y cubiertas de fertilizante de nitrógeno, creando paquetes de germinación natural. Cuando la lluvia o el riego golpean las bolitas, la capa superior de arena comienza a volverse oscura y fértil. A lo largo de un año, cada hectárea produjo aproximadamente 5 toneladas de humus nuevo. El suelo más rico hizo que los sauces crecieran más rápido, produciendo más brotes, proyectando más sombra y reteniendo mejor la humedad. Cada mejora en una parte del sistema amplificaba las otras. Los árboles más saludables alimentaban más conejos enriquecían el suelo, y un mejor suelo alimentaba a los árboles aún más rápido. Para anclar las dunas el tiempo suficiente para que el ciclo se afirme, los trabajadores colocaron cuadrículas de paja e instalaron un sistema de riego por goteo para sostener los retoños hasta que sus raíces alcanzaran el agua subterránea. Combinado con más de 200 millones de árboles de sauce plantados como cortavientos, la velocidad del viento se redujo drásticamente, dando a la tierra espacio para recuperarse. En un plazo de 3 a 5 años, cientos de kilómetros cuadrados se habían transformado de arena muerta a suelo fértil. Décadas después, millones de hectáreas albergaron bosques de sauces prósperos, granjas, sistemas de biogás alimentados por desechos de conejo e invernaderos que producían cultivos donde antes no sobrevivía nada. El mismo desierto que una vez sepultó aldeas enteras, ahora bloquea grandes cantidades de polvo para que no lleguen a las ciudades importantes. Y cuando Wang miró kilómetros de tierra estabilizada bajo el incansable sol, vio algo que nadie había considerado aún: potencial mucho más allá de árboles y conejos. La máquina que volvió a cambiar el desierto. Para el año 2015, las ventas de piel de conejo generaron ingresos constantes, pero expandir la restauración a millones de acres adicionales requería inversiones en infraestructura más allá de lo que el ganado por sí solo podía financiar. Wang reconoció que el desierto estabilizado tenía un recurso abundante sin explotar: luz solar durante todo el año, con un promedio de 3.200 horas anuales. Justo cuando todos pensaban que la recuperación del desierto de Wang había alcanzado su límite, apareció algo masivo que no tenía sentido. Un patrón geométrico tan grande que podía verse desde el espacio construido a partir de 196.000 paneles solares dispuestos en la forma de un caballo galopante. El diseño del caballo no era decorativo. Es el símbolo cultural de Mongolia Interior, lo que hace que la instalación sea instantáneamente reconocible en imágenes satelitales. Esto atrajo la cobertura de medios internacionales y el turismo que los arreglos rectangulares estándar nunca generan, convirtiendo la infraestructura en marketing. Esto no fue solo una instalación de energía que rompió récords. Era una nueva capa de ingeniería ecológica que nadie había anticipado. Con los sauces creciendo, el suelo recuperándose y los conejos impulsando ciclos autosuficientes, Wang reconoció que el desierto tenía un recurso en abundancia: la luz solar. En lugar de una granja solar estándar, diseñó una estructura que generaba 1.500 millones de kilovatios hora de electricidad anualmente, suficiente para abastecer a aproximadamente 400.000 hogares chinas, con un promedio de 3.000 a 4.000 kilovatios hora anualmente, en comparación con más de 10.000 en los EU, mientras ahorra 760.000 toneladas de carbón, y recortando 1.850.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. A las tarifas de alimentación solar de China, esto genera aproximadamente 150.200 millones de dólares anuales en ingresos, financiando la expansión a través de miles de hectáreas adicionales. Los ingresos de las ventas de energía reforzaron todas las demás partes del esfuerzo de restauración, pero el verdadero avance ocurrió debajo de los paneles. Montados a 2,44 metros del suelo, proyectaban una sombra continua, reduciendo las temperaturas de la superficie, ralentizando la evaporación y reduciendo la velocidad del viento hasta en un 50%. El microclima más fresco y calmado permitió que las gramíneas brotaran en áreas que habían estado estériles durante décadas.
el suelo se recuperó más rápido, y el ciclo de la vida, los árboles, los conejos y el fertilizante se expandieron bajo el dosel protector. Los agricultores introdujeron animales de pastoreo, ovejas, gansos y los mismos conejos que habían alimentado la restauración del suelo anterior. Los animales comieron el césped, fertilizaron el suelo y reforzaron el ciclo. En solo 4 años, 1052 hectáreas alrededor del Solar Horse se transformaron de un oro estéril a un verde vivo. El sitio rápidamente atrajo atención. La tierra muerta se había convertido en una planta de energía funcional, un campo de pastoreo y una atracción turística al mismo tiempo. Los visitantes se maravillaron ante el enorme Solar Horse y el próspero ecosistema debajo de él, siendo testigos de un renacimiento del desierto como nunca antes visto. Pero incluso con todo este impulso acumulándose y la infraestructura expandiéndose por el desierto, la siguiente fase de la transformación de Kubuki no provino de la planificación o ingeniería de Wang. Provino de algo que el equipo no había previsto y demostraría que los sistemas biológicos que habían activado eran mucho más poderosos de lo que nadie entendía, preparando el escenario para una explosión económica que cambiaría miles de vidas en una sola década. Auge económico para los lugareños. En menos de 5 años desde que los primeros conejos comenzaron a reproducirse, familias que sobrevivían con menos de $1 al día empezaron a ganar ingresos de 5 cifras gracias a una industria que no existía antes de que Wang llegara. La riqueza fluía tan rápido que los trabajadores migrantes comenzaron a abandonar trabajos en la ciudad para criar conejos en medio de un desierto que la mayoría aún consideraba sin valor. Dalat Banner se convirtió en el centro de esto. La empresa de Wang, el Lion Resources Group, estableció centros de formación donde agricultores experimentados enseñaban la cría de conejos. La empresa proporcionó el stock inicial de cría a crédito, deduciendo los costos de las futuras ventas de pieles. Esto eliminó la barrera de capital para las familias sin ahorros. Para el año 2017, la región tenía 4.500.000 conejos rex en cobertizos modernos, produciendo más de 3 millones de pieles y cadáveres cada año. Eso solo generó alrededor de $76 millones directamente para las familias locales. Estas eran las mismas personas que antes luchaban por mantener cabras flacas vivas en la arena, y de repente estaban manejando negocios ganaderos rentables. El sistema era sencillo. Una familia invirtió alrededor de $2.700 a $4.100 en jaulas y unos pocos cientos de conejos reproductores. En su primer año ya estaban ganando entre $6.800 y $13.600. Las configuraciones más grandes ganaban ingresos de 6 cifras. Más de 10.000 hogares pasaron de la pobreza extrema a una vida estable de clase media en solo unos pocos años. A medida que fluía el dinero, el paisaje cambió nuevamente. En 2013, el gobierno y la empresa de Wang invirtieron más de $400 millones en nuevos pueblos, carreteras, clínicas, escuelas y bloques de viviendas, justo en terrenos que antes no servían para nada. Esa construcción creó nuevos empleos, pero la economía del conejo creó aún más. La gente trabajaba en granjas de conejos, instalaciones de biogás alimentadas por desechos de conejo, equipos de limpieza de paneles solares y centros de turismo construidos alrededor de la enorme planta de energía en forma de caballo. No se detuvo allí. Los trabajadores migrantes comenzaron a mudarse al desierto porque los salarios eran más altos allí que en muchas ciudades. Pastores ancianos que nunca habían ido a la escuela estaban comprando camionetas nuevas. Los padres estaban enviando a sus hijos a la universidad con ingresos de un conejo. El cambio fue tan dramático que los locales bromeaban diciendo que el desierto finalmente había dejado de luchar contra ellos. Pero mientras la celebración crecía y los turistas hacían fila para tomarse selfies con conejos bebés, un tono diferente comenzó a extenderse entre los científicos y los grupos ambientalistas. Algo acerca de esta explosión económica no parecía correcto. El éxito se sentía demasiado perfecto, demasiado rápido y demasiado dependiente de una sola especie. Entonces, un grupo de científicos estaba haciendo preguntas que nadie quería escuchar, porque si este mismo animal había destruido todo un continente, ¿qué hacía pensar a China que lo tenían bajo control? El impresionante regreso de la naturaleza. Algo extraño comenzó a suceder en Kubuki justo cuando todos pensaban que el proyecto del conejo había alcanzado su punto máximo. No era otra máquina, otro truco solar, ni otro plan humano. Era algo que nadie ordenó, diseñó o predijo, y comenzó a aparecer de las maneras más inesperadas. Los guardabosques empezaron a presentar informes que no tenían sentido. Rastros de animales de especies que habían estado extintas en la región durante décadas, variedades de plantas que nadie había plantado apareciendo de repente en formaciones a través de la arena, y mediciones de aguas subterráneas que violaban todo lo que los científicos creían saber sobre cómo mueren los desiertos. Porque el nivel freático de Kubuki estaba subiendo, no bajando,
y nadie podía explicar por qué. Los avistamientos comenzaron a acumularse rápidamente. Ciervos salvajes que se creían desaparecidos para siempre estaban de repente moviéndose en manadas a través de secciones restauradas. Zorros del desierto estaban reapareciendo alrededor de la vegetación como si los anteriores 30 años nunca hubieran pasado. Incluso las aves migratorias que solían evitar Kubuki por completo, ahora aterrizan en grandes cantidades durante las migraciones estacionales. Según el Ministerio de Ecología de China, las poblaciones de especies clave se habían multiplicado por 4 desde la década de 1990, todo sin intervención humana directa. Eso fue solo el comienzo. Los botánicos comenzaron a encontrar plantas nativas que nadie había plantado. Hierba de pluma, álamo robusto y docenas de pequeñas hierbas desérticas asomaban entre la arena entre los árboles jóvenes. Lugares que las viejas fotos satelitales mostraban como desierto vacío ahora estaban formando bosques en etapa temprana. El desierto no solo se estaba estabilizando, sino que se estaba transformando en un ecosistema funcional. Luego vino el descubrimiento que todos pensaban que era imposible. El agua subterránea había regresado. Las mediciones mostraron que el nivel freático subió entre 1,5 a 2 metros a lo largo de múltiples regiones en 20 años. Los pozos que antes requerían perforaciones profundas ahora alcanzan el agua a mitad de camino. Para un desierto que se había estado secando durante generaciones, esto lo cambió todo. Con el aumento del agua subterránea, las plantas podrían sobrevivir sin el constante apoyo humano, y la vida silvestre siguió naturalmente. Los bosques de Mongolia Interior se expandieron a 23.877.539 hectáreas, el área forestal más grande del país. Las praderas alcanzaron nuevamente una cobertura del 45%, el nivel más alto desde 1990. Incluso las tormentas de arena de Beijing, que solían ser una pesadilla estacional, disminuyeron drásticamente porque la nueva vegetación estaba atrapando el polvo antes de que saliera del desierto. Más de 100 especies de plantas nativas regresaron, creando escenas que pocos creerían posibles. Arena dorada mezclada con hierba verde y pequeños parches de bosque brillando a la luz del sol. El suelo aquí ya no era arrastrado por el viento. En cambio, estaba suelta y tenía el olor terroso de la vida regresando después de décadas de ausencia. Por primera vez en la memoria viva, Kubuki ya no se estaba extendiendo hacia afuera. Se estaba reduciendo. La naturaleza había tomado la base que los humanos construyeron y la había acelerado mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Los sistemas biológicos que Wang activó se habían vuelto autosuficientes, mejorando más rápido de lo que los científicos podían seguir. Las Naciones Unidas lo notaron rápidamente. En 2011, Kubuki fue reconocido como un modelo global para la restauración de tierras. Para 2019, se convirtió oficialmente en un centro de demostración internacional, un honor que pocos lugares en todo el mundo reciben, validando esto como una ciencia probada en lugar de un experimento aislado. Pero antes de que alguien pudiera celebrar el milagro del conejo como la solución de la humanidad a la desertificación, los científicos descubrieron un patrón aterrador en los datos históricos, lo que planteó preguntas que amenazaban todo. Controversias y la paradoja del conejo. Antes de que alguien pudiera celebrar el milagro del conejo, los científicos descubrieron un patrón aterrador en los datos históricos. El mismo animal que estaba salvando el desierto de China ya había destruido 2/3 de los pastizales de Australia, convirtiéndolos en cuencas de polvo que aún no se han recuperado. Y fue entonces cuando comenzaron las incómodas preguntas. La experiencia de Australia es la versión de pesadilla. En 1859, 24 conejos fueron liberados por deporte. 50 años después, la población había explotado a más de 1.000 millones. Despojaron la vegetación hasta dejar el suelo desnudo, arrancaron raíces y convirtieron regiones masivas en cuencas de polvo. Cercas, venenos, virus, dinamita, incluso cacerías en helicópteros, nada los detuvo. Australia perdió el control casi de inmediato. Entonces, si los conejos pueden destruir todo un continente, ¿por qué no destruyeron Kubuki? La respuesta es sorprendentemente simple. China nunca les dio la oportunidad. Cada conejo rex se mantiene en jaulas controladas, alimentado con cantidades medidas de brotes de sauce y cosechado en un horario establecido. Sin deambular, sin sobrepastoreo, sin explosiones de reproducción inesperadas. En Kubuki, los conejos actúan más como máquinas biológicas que como animales salvajes. Ahí es donde comienza la controversia. Los críticos argumentan que los conejos no son el milagro, son solo la mascota. Detrás de escena, miles de millones de yuanes se invirtieron en sistemas de riego, cuadrículas de paja, nuevas carreteras y granjas de alta tecnología. Algunos economistas ambientales estiman que la infraestructura representa entre el 85 y el 90% de la inversión.
sistemas de riego, instalación de rejillas de paja, construcción de carreteras y plantación inicial de árboles, con operaciones de conejos representando solo del 10 al 15% de los costos totales. Señalan otros desiertos que muestran recuperación usando solo árboles y riego, sugiriendo que los conejos son opcionales. El equipo de Wang argumenta que los esfuerzos anteriores gastaron miles de millones en infraestructura antes del año 2000 y fracasaron porque el suelo muerto no podía sostener la vegetación. Los conejos proporcionaron la infraestructura de activación biológica, por sí solos no pueden entregar. Según estos expertos, la verdadera transformación vino de la ingeniería y el dinero, no de los excrementos de conejo. Pero otra preocupación es más profunda. El estiércol de conejo es un fertilizante poderoso, pero demasiado puede sobrecargar el suelo. Algunas áreas de prueba ya están mostrando picos de nitrógeno, cambios de pH e incluso floraciones de algas en el agua que recoge la escorrentía. El sistema funciona, pero solo si la población se mantiene controlada. Si la expansión supera el monitoreo, los conejos podrían terminar dañando la tierra que ayudaron a revivir. El modelo también enfrenta preguntas de sostenibilidad. ¿Qué sucede si los precios de la piel se desploman y desaparece el incentivo económico? ¿Qué ocurre si una enfermedad obliga a sacrificar en masa? ¿Qué ocurre si las prioridades políticas cambian y se reduce la financiación? Todo el ecosistema ahora depende de la gestión humana continua, la cosecha a escala industrial y estructuras económicas que mantienen estables las poblaciones de conejos. Elimina cualquiera de esos soportes y el equilibrio biológico podría colapsar más rápido de lo que fue construido. A pesar de estas preocupaciones, el reconocimiento global siguió fluyendo. España, el país más seco de Europa, comenzó a copiar la estrategia casi al pie de la letra, y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que ya no se trataba solo de China. La pregunta no era si el método funcionaba, sino si podría funcionar en todas partes y qué sucedería si no lo hacía. Aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los ecologistas. ¿Descubrió Wang Wenbiao una forma revolucionaria de revertir la desertificación que salvará paisajes moribundos en todo el mundo? ¿O simplemente encontró un método rentable para retrasar un desastre que las futuras generaciones tendrán que limpiar después de que los sistemas que se están construyendo hoy inevitablemente fallen? Una maestra, más de 1 millón de conejos, y una apuesta que resultó más allá de las expectativas de cualquiera, o al menos así ha sido hasta ahora. Pero si esta es la solución que salva a los desiertos moribundos del mundo, o el comienzo de un problema que no comprenderemos completamente hasta que sea demasiado tarde, podría depender de una pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Qué sucede el día que perdamos el control? ¿Qué opinas? ¿Es Kubuki el modelo para salvar los desiertos de la Tierra, o estamos creando millones de pequeñas Australias que aún no han explotado? Deja tu respuesta en la sección de comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias que parecen imposibles hasta que ves la evidencia. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.